ningún gobierno, como lo decía el expresidente Mauricio Funes, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. El homicidio en este país tenía 97% de impunidad. Degeneró nuestra sociedad. Pasamos de 3.000 a principios del 2000 a más de 40.000 en la década del 2010 al 2020. Los niños en los pasajes del Salvador lo que aspiraban era convertirse en palabreros. Se llegó tanto a degenerar la sociedad, especialmente en estas zonas de violencia, que el niño no quería ser doctor, el niño no quería ser ingeniero, no quería trabajar, el niño lo que quería era convertirse en El Salvador 5 años atrás era uno de los países más peligrosos de todo el mundo. Antes de que Nayib Bukele fuera presidente, El Salvador fue gobernado por una serie de presidentes de Arena y el FMLN. Desde el fin de la guerra civil en 1992, a estos presidentes poco les importó enfrentar el desafío de gobernar este país, como la pobreza, la violencia y la corrupción. Sin embargo, la estabilidad política y la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo reformas significativas fueron limitadas. El Salvador enfrentaba numerosos desafíos sociales antes de la llegada de Nayib Bukele: la violencia de las pandillas, la falta de oportunidades económicas y la migración masiva eran problemas claves en este país. La economía estaba marcada por la desigualdad y la falta de inversión en infraestructura y educación. En junio de 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con una plataforma de cambio y esperanza. Su estilo de liderazgo fresco y su enfoque en tecnología le han dado una notoriedad en la escena política, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Bukele prometió abordar los problemas de seguridad, mejorar la economía y combatir la corrupción, algo que ha cumplido al pie de la letra. Anteriormente, en el país destacaba la corrupción y desconfianza en los gobiernos, la violencia de pandillas. El Salvador no es ninguna sorpresa que enfrentó una grave violencia por las pandillas, especialmente las maras, que contribuyeron significativamente a las altas tasas de homicidios y la sensación de peligro e inseguridad en el país. Una de las cosas que más se destacaba en nuestro país antes del presidente Bukele era la falta de inversión en educación y salud, pero hoy los salvadoreños han experimentado a lo largo del primer quinquenio del presidente Bukele muchos cambios. Muestra de ello fue su apoyo para que el presidente fuera reelecto. El mundo debe entender que nos estamos enfrentando a asesinos seriales, a organizaciones criminales que desde que amanecen pensando cómo afectar a la población. El Centro de Intervenciones Telefónicas, se escucharon más de 400 órdenes de asesinar salvadoreños. Como gabinete entregamos todas las posibilidades que teníamos, pero al final solo nos quedaba una: activar el régimen de excepción para rescatar el Estado de Derecho. Toda esa misma noche a la Asamblea Legislativa el régimen de excepción, es decir, que comenzamos a actuar bajo las leyes. Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con este cáncer que se llaman pandillas. Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos por parte de los grupos terroristas, conocidos como pandillas. Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, financiados por quien haya sido financiado, planificado por quien haya sido planificado. Nos demostró el daño que estos grupos terroristas pueden hacerle al pueblo salvadoreño. Y hace 9 días iniciamos un régimen de excepción en nuestro país, está en nuestra Constitución, claro. Para aprobarlo se necesitan 56 diputados y para aprobarlo en toda su extensión se necesitan 63 de los 84 diputados. Pues bueno, votaron 67 diputados.
es decir, más de las 3/4 partes, y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia. Y si bien no hemos terminado de implementar la fase 3 del Plan Control Territorial, ya tenemos alguno de ese equipamiento ahí que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas. Y la fase 4, de la cual son fruto ustedes, que es el incremento de la Fuerza Armada al doble y la incursión en los territorios de las pandillas, ahora nos permite tenerlos literalmente huyendo y escondiéndose. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Acordémonos de dónde venimos. Cuando el presidente asumió, habían alertas en muchos países diciéndole a sus connacionales, miren, no visiten El Salvador. Casos de Estados Unidos y otros casos que estaban en sus portales que decían, no visiten El Salvador porque no es seguro. Entonces, ahora, después de estar en esas listas, digamos, de estos países, y por supuesto teníamos la tasa de homicidios más grande, 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, tenía toda la razón, las pandillas tenían arrodillados nuestro país, pero gracias a Dios, al Plan Control Territorial y por supuesto a la aprobación del régimen de excepción, ahora somos el país más seguro de América Latina. Gracias a Dios ahora tenemos un país seguro y nosotros como diputados de Nuevas Ideas, la población tenga por seguro que vamos a seguir aprobando el régimen las veces que sean necesarios y por supuesto apoyando esta gobernabilidad que le estamos dando desde la Asamblea Legislativa al presidente, obviamente para todo el Ejecutivo. Hoy el Estado de El Salvador está decidido a erradicar de forma definitiva la presencia de las pandillas y garantizar un futuro de paz, libertad para todos los ciudadanos. Gracias también al esfuerzo en conjunto de todos los sectores de la sociedad y principalmente al liderazgo y la visión del presidente Nayib Bukele, vamos a seguir transformando nuestro El Salvador. Hemos pasado de ser la capital mundial de la muerte a convertirse nuestro país en un ejemplo de seguridad para otros países. Sigamos trabajando, colegas diputados, por la paz, por nuestro El Salvador. Y por supuesto, la bancada de Nuevas Ideas va a prorrogar, va a aprobar y va a votar una vez más el régimen de excepción. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Todos los expertos, analistas, decían que era imposible, que requeríamos varias generaciones. Es decir, los hijos de nuestros hijos tal vez pudieran ver un avance significativo. Pero nadie creía que podíamos ganar la guerra contra las pandillas en tan solo unos meses. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo, para sanar literalmente el lugar más peligroso del mundo. Pasamos de vivir con miedo a vivir con esperanza. Ahora mandamos a nuestros niños a las escuelas sin miedo a que no regresen. Ahora los salvadoreños pueden invertir en sus negocios, ya que no pagan extorsiones. El Salvador está lejos de como fue conocido hace un tiempo. Ahora los salvadoreños ya no tienen miedo. Lo que hemos logrado ha sido trabajo duro de muchos salvadoreños que sueñan con vivir en un país mejor. Ahora El Salvador vive en una verdadera paz.